Buenos días y bienvenidos a la presentación del fundamentalismo democrático de Gustavo Bueno, que lleva como título La democracia española examen. En primer lugar, quería agradecer al profesor Bueno su enorme confianza en temas de hoy, porque este es el quinto libro que publica en nuestra editorial. Recordarán, y esperamos que tenga el mismo éxito que los anteriores, recordarán España no es un mito, que precisamente comentábamos ahora que se va a traducir al chino, nada menos. Zapatero y el pensamiento Alicia, el mito de la derecha, en fin, y el del año pasado, que es la fe de la que hace 2 años. Ni que decir tiene que en temas de hoy del Grupo Planeta estamos encantados de editar las obras de uno, como dice Gabriel Albiac en su artículo de hoy de ABC, de uno de los pocos filósofos lúcidos que quedan en este país en este momento, y que, bueno, que tiene la capacidad de análisis suficiente y la valentía todavía de seguir denunciando y de seguir estudiando diferentes temas. En el fundamentalismo democrático, el profesor Bueno aborda el estudio actual en este momento de la democracia y en concreto de la relación entre corrupción y democracia, y se pregunta si realmente la democracia española va a morir, está muriendo ya de corrupción. Lo que hace el profesor Bueno en este libro es analizar los casos más sangrantes, digamos más mediáticos, por otra parte de los últimos años, los casos de corrupción, que se entienden no delictiva, los otros le competen a los jueces, y analiza, pues va desde el juez Estrella y sus apariciones más mediáticas, hasta el aborto, la ley del aborto, los estatutos de autonomía, la Endesa, la memoria histórica, para tratar de dar respuesta a esta pregunta, precisamente, ¿muere la democracia española de corrupción? Contesta a lo largo de estas páginas y bueno, él mismo vamos a tener la oportunidad de que nos comente ahora, nos hable un poquito del libro y responda a vuestras preguntas. Muchas gracias por asistir. Profesor, gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Ana, por estas palabras. Y no la voy a decir en 2 palabras o en 3 de planteamiento de este libro. Claro, la pregunta que ha dejado colgando Ana, ¿la democracia está a punto de morir? Yo más bien la respuesta que doy, la versión que mantengo es que no, que lo que está es oliendo mal, es que la democracia no muere sino que hiere, ¿verdad? Que se huele mal, pero de un modo insoportable. Argumento que yo utilizo sobre todo para salir al paso del fundamentalismo. Para el fundamentalismo tal como aquí lo entiendo, pues luego podríamos hablar de él, porque esto es una cuestión muy interesante. Lo que llamamos fundamentalismo hoy día está dividido en varias opiniones. De hecho, hay 2 o 3 que prevalecen. Pero el mejor libro de fundamentalismo que yo creo que se ha escrito en España ha sido el de Pedro Navas, aquí presente, Fundamentalismo, no me acuerdo cómo se llama, Fundamentalismos y Enmascarados, en donde él, pues este es un libro de hace 3 o 4 años antes, donde yo publiqué el panfleto contra la democracia, precisamente. Y efectivamente lo tuve muy en cuenta. Bueno, ese libro lo presenté yo en Oviedo, además, me parece. Lo presentamos en Oviedo cuando salió. Y a mí me pareció, pues, era un libro completamente claro, transparente, porque estaba aplicando el concepto de fundamentalismo vigente, entonces, que era el fundamentalismo episcopaliano evangelista, aquel fundamentalista que apareció en América del Norte pues por los años 10 del siglo XX,
a cuenta de esos dos hermanos petroleros, etcétera, que era el paralelo americano de lo que en Europa estaba produciéndose con la encíclica Pascendi, contra el modernismo. Modernismo que es, como todo el mundo recuerda, un hombre que inventó el Papa Pío X para designar precisamente a aquellos llamados modernistas, porque era pues, Renan o así, todas aquellas que Fogassar, etc. Y el paralelo de esto será la teología liberal de Princeton de Estados Unidos. De manera que, y el paralelo de la teología liberal aquí pues era sobre todo, principalmente, bueno, el famoso movimiento de Bullman, el proceso de desmitificación de la Biblia, ¿no? Pues eran dos corrientes paralelas que no creo que se hubieran influido. Lo curioso es que el fundamentalismo lo utilizaban los americanos, religiosos, y en Europa la palabra fundamentalismo no aparecía. Yo encontré un tratado que tenía yo heredado de un tío cura, varios tomos de Tancredi, teología fundamental, y hablaba de fundamentalismo, ¿verdad? Pero no prosperó luego aquella denominación. Bueno, total, que esa era la denominación más o menos habitual, fundamentalismo era esto. Y entonces la transposición inmediata del concepto a la política pues es la que estaba hecha por Otero Novas, ¿no? De un modo directo y muy bien aplicado. Pues era aplicar el fundamentalismo en el sentido de los episcopalianos, fundamentalismo que no era exactamente igual al mismo que integrismo, ¿verdad? Pero tiene, estas son cuestiones importantísimas de distinción, pero que no hay tiempo de exponerlas. Porque puede haber un integrismo no fundamentalista y puede haber un fundamentalismo no integrista, lógicamente. Concretamente el fundamentalismo católico, pues en general no era integrista, había una mancha, por así decir, ¿verdad?, para, manteniéndose los fundamentos y las interpretaciones literales incluso de la Biblia, sin embargo tener una gran mancha en cuanto a la citación, pues no era el puritanismo, el moralismo, etc. Bueno, pues la cosa se empieza a complicar cuando Cebrián y González, sobre todo Cebrián, entonces director del País, pues escribe un libro de fundamentalismo democrático, que es lo que despista a la gente, lo que despistó totalmente. Bien, pero esto no es el tema de ahora. Esto, a ver si al final podemos hablar un poco de esto, porque es lo más importante desde el punto de vista, sobre todo, de las reseñas periodísticas que se pueden salir de este libro. Es lo más interesante. Esto está publicado en un artículo, publicado en el Catoblepas, el último Catoblepas. Hay un artículo muy largo donde se expone esta cuestión. Y la culpa la tuvo Gustavo Bueno Sánchez, mi hijo, que después de terminar el libro, me dijo, oye, ¿y esto del fundamentalismo democrático, quién se lo inventó? Esta expresión. Digo, pues yo no, yo dije, drogo no, porque había estado Otero Novas, pero vamos, es una cosa trivial, a mí me parece realmente trivial. No, es que resulta que Cebrián, yo había leído el libro de Cebrián. El libro de Cebrián fue posterior al panfleto contra la democracia. Cosa que el panfleto estuvo 2 años en la editorial por razones editoriales, y entonces Cebrián sacó ese librito, que era un bodrio de tal naturaleza que yo lo ojeé en una librería y dije, esto no me da pena, ¿verdad? Día de interés enteramente, no tuve en cuenta. Lo que en cambio no tuve en cuenta es las repercusiones que tuvo luego, sobre todo en América, este libro, para el concepto de fundamentalismo democrático. Bueno, total, que yo hice una clasificación, con todo el material que me había gustado, todo el material, hice una clasificación de las acepciones del concepto de fundamentalismo actual, que en esencia son las siguientes. Primera acepción, lo que yo llamo aquí fundamentalismo primario. Primario tiene el sentido de infantil, ingenuo, ¿verdad? Absolutamente, el fundamentalismo primario. Este fundamentalismo primario yo lo he visto y es el que aparece utilizado en el panfleto contra la democracia y en el pensamiento alicio. Es la misma idea de fundamentalismo, que está sacado, si ustedes quieren que les diga la verdad, una especie de trabajo de campo. Aquí el campo era la televisión, sobre todo, y la radio. Yo me pasé casi 2 años con una carpeta y un lapicero, pues como un antropólogo que estaba estudiando, viendo lo que decían los parlamentarios, lo que decían los ministros del PSOE, viendo lo que decían las argumentaciones,
simplemente a ver qué tipo de apuntes ética. Es decir, luego algunos me dicen, es que son libros muy filosóficos, pero están sacados directamente de ahí, incluso muchas frases están sacadas de lo que decían aquella gente, ¿no? Y que tienen su filosofía, claro, una filosofía grosera, pero la tiene como natural. Y entonces, pues, este es el fundamentalismo primario, que es el que se entiende en este libro. Ahora digo que eso, lo que quiero decir con esto, lo que describo. Después hay un fundamentalismo que yo llamo canónico, porque el fundamentalismo primario ni siquiera se quiere denominar tal. Es decir, es un poco lo que pasa con los talibanes. El fundamentalismo cristiano inmediatamente se trasplantó al musulmán. Muchos teólogos musulmanes protestaron de esta transposición porque dijeron que en el Islam no cabe distinguir fundamentalismo de Islam, porque allí no hay interpretación directa o ortodoxa, literal o alegórica. Hay diferencia entre el Corán y la Sharia, pero no hay esta distinción. Entonces hay una literatura muy amplia diciendo que en el Islam no hay fundamentalismo. Quiere decir que todo el Islam es fundamentalismo, por así decirlo, todo es fundamentalismo. ¿Bien? Pues la segunda sección que aparece en ese material y que ha tenido muy poco éxito, yo creo, porque son textos generalmente de profesores de filosofía, tipo Aranguren, Sabater, Sádava, pues de esta Rubio Carracedo, que es un profesor que está en Murcia, ¿verdad?, en donde son fundamentalistas ingenuos, desde el punto de vista, pero que presentan el fundamentalismo como un canon que habría que seguir. Es decir, que la democracia necesita ser fundamentalista, es decir, la ingenuidad raya hasta ese extremo, ¿verdad?, y que dicen, hay que ser fundamentalistas, que no lo son. Bien, esta es una excepción, ya digo que yo creo que está prácticamente, vamos, funciona en aquellos años, pero no he vuelto a ver ejemplos de esta excepción. La tercera excepción, esa es la más extendida. Yo le llamo fundamentalismo miserable, la acepción miserable del fundamentalismo, que es la de Cebrián, la de González, etc. Miserable por muchas razones, principalmente porque primero pretendió Cebrián que había acuñado él el concepto, que le había acuñado el concepto, cuando el concepto está en inglés funcionando desde los años 20, ¿verdad? En fin, es una cosa ridícula completamente, pero pretender reivindicar el concepto como acuñado por él, el sintagma, o la expresión, ¿verdad? La expresión, el sintagma, lo que dicen los gramáticos. Y entonces, pues, no había tal cosa. Pero porque el nombre del fundamentalismo, ellos desconociendo probablemente toda la historia del fundamentalismo protestante, pues la teología de Princeton, etc., ellos tomaban el fundamentalismo tal como se aplicaba a los talibanes. Y entonces lo aplicaban a la política de Aznar, de manera que Aznar era el fundamentalista. El fundamentalismo significaba para ellos un demócrata verbal, como según ellos era Aznar, que sin embargo era demócrata, pero era un cripto franquista, y por eso era fundamentalista. Es una excepción miserable, torcida, puramente erística, vamos, ridícula del juego parlamentario, no tenía el menor interés filosófico. Y después, la cuarta sección, que es la sección desde la que está escrito el libro, que es lo que yo llamo contrafundamentalismo, claro, contrafundamentalismo, en donde me he permitido poner como un ejemplo del materialismo, pues el materialismo filosófico, y otro ejemplo de posiciones afines a la democracia cristiana, y donde pongo Otero Novas y cito ampliamente textos suyos porque creo que en este punto hay una convergencia notabilísima en cuanto al contrafundamentalismo. Bien, pues entonces, con esta aclaración terminológica, que yo creo que es esencial, ¿verdad? Lo que yo voy a exponer rápidamente es el fundamentalismo primario, contra el que yo ataco aquí, ¿verdad? El fundamentalismo primario. ¿Y qué es el fundamentalismo primario? Pues es la teoría de la democracia vigente. Porque hay que tener en cuenta que el PSOE, concretamente, el PSOE, en la primera etapa, en la etapa de González, los 14 años de González, desde el 82 hasta el 94, ¿verdad?, hasta el 96, toda esa etapa, allí prevaleció, yo creo, lo que se podría llamar, pues, la influencia de Boyer, el marido de la Priestley,
que fue el que le dio por Popper, ¿verdad? Le dio por Popper, le dio por poner a Popper ahí y Popper por todos lados. Claro, Popper tenía una teoría de la democracia muy particular, seguramente ni Felipe sabía quién era Popper ni nada de eso, ni nada. Pero claro, esto le dieron el premio Ciudad de Barcelona, es decir, Popper estuvo de moda precisamente en el PSOE, precisamente por la influencia de Boyer y otros parecidos. Y entonces, pues ¿qué pasó? Que claro, la teoría de Boyer, la teoría de Popper, de la democracia, pues era una aplicación de su teoría de la ciencia a la política. El falsacionismo de Popper, no cabe la verdad, idea que estaba inspirada en gran parte en Kelsen, las cosas de Kelsen sobre la distinción entre autocracias y democracias, según el escepticismo que se tenga, en fin, la teoría de Kelsen muy conocida. Pero esto no se citaba, era más bien Popper porque no hay verdad científica, no cabe verificar ninguna verdad, lo que cabe es falsarla. Como decía Popper, poner la cabeza debajo del hacha. Entonces es cuando una proposición empieza a ser científica o metafísica. Cuando una proposición no se puede refutar, entonces es metafísica. Cuando se puede refutar, es científica. Cuando se puede falsar, decían. Desmentir, falsar era una traducción que hizo Zavala, que en fin, ya se ha generalizado, ¿no? Y entonces, aplicado a esta idea de la democracia, lo que se ve también muy interesante ver, lo hemos tratado muchas veces, cómo la teoría política es muy parecida en la estructura a la teoría de la ciencia, muy parecida, aunque esto es una cuestión distinta que no vamos aquí a tratar, pero como sin embargo estos fundamentalistas de la primera parte del PSOE eran popperianos sin saberlo, hablaban en prosa sin saberlo, porque la falsación en política no había propiamente verdad ni falsedad, lo que había es posibilidad de falsación, y la falsación era perder las elecciones, ¿verdad? Es decir, cualquier gobierno que entraba en el poder tenía después que dar cuenta de su gestión y por tanto si no era elegido, pues una teoría de la democracia puramente pragmatista, superficial, ridícula, pero a mi juicio, pero es la que ha funcionado. Y un poco esta es la idea que tenía Cebrián y Felipe, etcétera, en aquella parte, eran demócratas metodológicos, ¿verdad? La democracia era aquella de Churchill en el fondo. Yo creo que así se tenía. La democracia es la mejor de las peores formas posibles de gobierno, algo así, ¿verdad? Es decir, es la menos mala, Y entonces estaban a 1000 leguas del fundamentalismo, era un democratismo metodológico, pero no eran fundamentalistas. El fundamentalismo se lo reservaron para Aznar precisamente, y ahí está lo miserable del asunto, porque había otros ejemplos. Pero en cambio la otra generación del PSOE, la que representada por Zapatero, contra la cual yo no tengo yo no lo conozco a Zapatero, ni quiero conocerlo, además me importa un pimiento el señor este, no tengo la menor aversión, ni simpatía ni empatía con él, le tengo desprecio absoluto por las cosas que dice, ¿verdad? Un desprecio absoluto, claro, eso sí, desde luego. Pero este desprecio es el que impide que ni siquiera le pega yo antipatía, es simplemente, pues nada, es un monigote que está ahí diciendo frases que no sabe lo que dice bien. Entonces, se tiene la suerte de tener tribunas donde le escucha a todo el mundo, claro, así se va tratando poco a poco, pero en fin, al margen de esto. Quiere decir que Zapatero y su conjunto, su equipo, pues no se han dado cuenta siquiera de esto, son más ingenuos que sus predecesores en el gobierno, mucho más ingenuos. Y esa polémica que hay, esta distancia que hay entre Felipe y Zapatero, que no se ve por penar, es decir, esta distancia que hay entre las dos facciones del PSOE, tiene totalmente que ver con esto. O sea, entre la ingenuidad del fundamentalismo primario, ingenuidad que yo no me atrevo a decir si es ingenuidad retórica o sincera, ¿verdad? Eso a mí me da exactamente igual. Es decir, es difícil creer que cuando un individuo representante como Cerolo, por ejemplo, no lo conoce, cuando Cerolo dijo en las elecciones del 2008, cuando dijo Cerolo que tenía orgasmos democráticos, claro, es difícil creer que esto lo dice sinceramente, ¿no? Es un hombre que tiene la maquinaria lógica desengrasada y entonces quiere hacer una metáfora de lo que entonces dice eso, pero claro, es casi difícil de entender. O cuando la vicepresidenta del gobierno, otra analfabeta integral, ¿verdad?, va con sus vestidos, etcétera, cuando dice que yo los oí por televisión a los dos con mi libreta, es decir, que todo esto es trabajo de campo, ¿eh?
cuando decía la vicepresidenta, estoy en un estado de felicidad democrática. Claro, esto es muy difícil a entender cómo esto lo puede decir de verdad, sino más bien es que quieren encarecer la situación, sobre todo cuando se había elegido como vicepresidente, tenían ahí un nivel extraordinario, no sabían cómo encarecerlo y tenían una gran rudeza en hacer la metáfora, ¿verdad? Y recurrían a la felicidad, al orgasmo, etc. Entonces, el fundamentalismo democrático primario es esto, es creer que la democracia pues es la mejor forma posible del gobierno, es la mejor forma posible, es vivir en democracia, es una frase que se dice, vivimos en democracia, vivir en democracia es pues, como vivir ya en la libertad, la igualdad, la fraternidad, solidaridad, ¿verdad? Es la forma definitiva, es el estado final, el estado final de la democracia es el fin de la historia, lo que decía Fukuyama, es una teoría muy extendida, ¿verdad? Estamos en el estado final. Y entonces definir el fundamentalismo pues es muy difícil por una razón, creo yo, porque no es nada simple. Lo que llamamos sistema democrático actualmente, en España y en otros países, pues no creo que sea el resultado de un silogismo, ¿verdad? Sino que es un conjunto de instituciones que se han ido aglutinando históricamente por razones diversas y excuso decir lo difícil que es establecer qué consiste su unidad. Una distinción que yo hago aquí, que hemos también en otro lado, y que hemos tenido alguna con la editorial, precisamente por la denominación. Los que han leído El animal dividido están al tanto del asunto, pero en fin, es la distinción en toda institución, como puede ser la democracia. Esto es esencial, esto que voy a decir es esencial. No es ningún análisis académico, esto es absolutamente esencial, vamos. El que diga que esto es académico, pues que lo sea, ¿verdad? Pues que lo sea, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Es como si dices que el teorema de Pitágoras es académico, pues que lo sea, habré dicho de otra manera. Bien, la distinción de dos momentos en cualquier institución. Momento, claro, utilizado aquí no en el sentido de unidad de tiempo, de instante, ¿verdad? Sino utilizado en el sentido castellano, antiguo, de importancia. Y es cuestión de mucho momento, esto es cuestión de poco momento, es una expresión que se ve constantemente en los clásicos y que lo han utilizado los científicos también. El momento de una fuerza, el momento de un vector, ¿verdad? Que es la fuerza desarrollada por el punto de aplicación multiplicada por el brazo de palanca y entonces la importancia de la fuerza puede ser. Pues dos momentos en ese sentido de una institución como puede ser la democracia. Lo que llamamos el momento tecnológico, la carpintería, podríamos decir de algún modo, la carpintería, como dicen los analistas de teatro, y el momento, que ahora decimos ideológico. No es propiamente ideológico porque ideología, como sabemos en el sentido actual de los sociólogos, fue una fórmula acuñada por Marx, precisamente en su tesis doctoral, que no se sabe muy bien de dónde la sacó él. Dice que a lo mejor de una traducción errónea de Epicuro, de Lidio, lo propio, ¿verdad? En donde ideología, pero que luego él puso ideología, porque ideología, como saben, era un concepto inventado por Stuart-Trachy años antes, que tenía un sentido más bien neutro. Creo que la ideología era el proceso de las ideas, que todos los hombres tenían unas leyes propias. La ideología llegó a ser una disciplina fundamental, por ejemplo, Balmes, pero todos los demás, en todo el siglo pasado, en todos los libros de bachillerato, además de la lógica y tal, está la ideología es el estudio de las ideas, lo que llamaríamos psicología genética o así, ¿verdad? Bien, pues más imprimió al concepto de ideología un matiz totalmente distinto, que es el que prevalece en muchos sociólogos. Ahora los sociólogos ahora pues no sé lo que sabrán, pero en fin, en tiempo lo sabían, ahora no sé si lo saben, o se les ha olvidado. La ideología, definía Marx, es un conjunto de ideas arraigadas socialmente, expresando los intereses del grupo que lo arraiga frente a otros, es decir, el componente dialéctico de una cosa frente a otra. Es decir, las ideologías tenían siempre un componente polémico contra otros, ¿verdad? Y las ideologías pues, podían ser utopías, y podían ser de muchas cosas. Bien, vamos a dejar este asunto. Entonces,
lo que llamamos momento ideológico no es propiamente eso, no es exactamente. Lo llamamos por eso momento nematológico. Tampoco tengo tiempo de explicar esto porque es muy largo. El momento nematológico, nematos, quiere decir hilo. La palabra es tomada de hilo. Es una palabra que yo empleé en una idea muy antigua que se llama cuestiones polivetales, hablar de las ideologías. Es decir, esto vulgarmente se expresa diciendo es la teología es la teología, pero es que no es teología. ¿No? Y se dice esto es la teología, por ejemplo, cuando hablamos de la nematología de las drogas. Las drogas, como saben, tienen toda una teoría de las drogas que parece que es casi esencial para que el consumo de drogas pues, sea eficaz. Una teoría que viene desde Huxley, desde la filosofía perenne de Huxley, y así sucesivamente. Hay toda una teoría, una nebulosa ideológica, decimos nosotros, pero no es propiamente polémica, sino que es atacando, sino que es más bien presentando y defendiendo. Y esto muchas veces se oye decir, no, esta es la teología de las drogas, pero es que no es teología. Pues es muy parecida, sí, porque es nematología, la teología es una forma de nematología. Es decir, cualquier institución que funcione, pues tiene que tener, además de su carpintería, de su tecnología, tiene que tener una nebulosa consagrada a lo siguiente, a decir qué es frente a las demás instituciones, a defenderse de ellas, a atacarlas, a ver cómo las demás la entienden. Es decir, es toda una labor que se puede perseguir en cada momento con toda precisión. Bien, pues entonces, de los dos momentos de la democracia, de la institución democrática, es el momento tecnológico y el momento nematológico. Un ejemplo, que aquí viene la primera sorpresa que yo estos años me he encontrado. Al preguntar a la gente y al hacer encuestas así domésticas, ¿verdad? En la religión, lo que llamamos religión, las religiones actuales, las religiones superiores, el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, etc., el budismo incluso, pues, que está tan de moda ahora, pues hay un momento tecnológico de la religión. El momento tecnológico, pues todo el mundo sabe que no sea un mental. Pues ¿qué es la religión? Pues dice, pues es la iglesia, la misa, los obispos, arrodillarse, cantar, en fin, procesiones, y todo esto, lo que es la religión, es cosa de los curas, etc. Es el momento tecnológico. Y si tú le preguntas a alguien qué es la religión, yo la pregunta la he hecho muchas veces, pues no te dicen nada de esto. No te dicen que la religión sea esto, es cosa de curas, ¿no? Te dicen, no, la religión es el conjunto de actos que establecen las relaciones del hombre con Dios. Es decir, es una definición teológica, nematológica, que es mucho más oscura de lo que quiere aclarar, porque se supone que sabemos lo que es Dios, que sabemos cuáles son las relaciones del hombre con Dios, es decir, es una respuesta totalmente metafísica, que es la que da, por ejemplo, San Pío V en el Catecismo de Trento, famoso. Dice, la religión es esta, y además dice, además, es absurdo volver a preguntar más cosas, porque es esto y nada más. Yo recuerdo cuando conocí el animal divino, pues algunas objeciones que me hicieron, muchas veces escritas, pero otras en la calle. Dije, pero ¿cómo se empeña usted en definir las religiones? Es una cosa que lo saben hasta los niños. Y yo, hombre, ¿qué es esto? Usted lo sabe. Hombre, la religión es la relación del hombre con Dios. No, pero es que los niños saben esto, pero no saben lo que dicen. Y yo tampoco lo sabe. Era casi imposible hacerle ver a este individuo que esa definición era una definición nematológica. Bueno, pues cuando se dice la democracia, tecnológicamente, pues sabemos también lo que es. Como eso todavía mejor, y muchas veces he repetido, un adulto actual en España, en Francia, donde sea, sabe lo que es la democracia tecnológicamente. E incluso le sirve para diferenciarla de una dictadura, de autocracia, etc. La democracia es, bueno, hay casos difíciles cuando empezamos con las democracias orgánicas, las democracias populares, ¿verdad? Las discusiones tremendas que hubo con Castro, si Castro era una democracia o no, cuando el primer artículo que publicó sobre el asunto hacía muchos años en una revista de Asturias llamado Abaco, ¿verdad? En donde se me ocurrió poner como ejemplo la democracia partiendo de un texto de Aristóteles que dice la democracia es de muchas maneras, dice Aristóteles. Y entonces una de las maneras que yo puse fuera de Castro es decir lo que me llovió encima. ¿Cómo llamar democracia esto? Estas cosas.
escuché de las democracias populares de la Unión Soviética y países satélites. Bueno, está la democracia homologada, lo que llamamos democracia después de la Guerra Fría y demás. Entonces todo el mundo sabe que viva en estas sociedades de democracia homologadas, que la democracia es, pues, qué sé yo, pues es partidos políticos, urnas, elecciones, ¿verdad? Candidatos, ley don, etcétera, y conoce un libro del aparato, pues conoce aquello tecnológicamente, todo lo que es la democracia, conoce perfectamente cuando van a ser las elecciones, las diferencias, etc. Ahora, si le preguntas a un individuo qué es la democracia, y eso lo he preguntado yo varias veces, y pueden hacer la prueba, a un individuo de la calle, ¿qué es la democracia? No te dice lo de las urnas, ni de eso, ¿qué va? Ni hablar, porque es como la religión. Si le preguntas qué es la democracia, te dice lo mismo que decía Tocqueville, por ejemplo, lo mismo, exactamente igual. La democracia es la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo en el gobierno. Claro, el pueblo y la soberanía de su pueblo es tan confuso como Dios en la religión, exactamente igual. Es decir, esa es la tesis del libro, es exactamente igual de confuso, todavía más. Todavía se entiende menos lo que es el pueblo y su representación, que por cierto, recuerdan, Carl Schmitt sostuvo la tesis muy fundada de que la idea de representación es una idea católica, evidentemente católica. El catolicismo no podía haber pruebas de democracia, ni la había tampoco en Grecia, la democracia de Pericles, una representativa, aunque se reinterprete de este modo. Bien. Bueno, pues estos son los dos momentos de la democracia. Democracia en el sentido tecnológico y democracia en el sentido nematológico. El análisis que hago de la democracia aquí es sobre todo, la perspectiva originaria es nematológica. La perspectiva nematológica, o ideológica si quiere, para entendernos más rápidamente, pero con influencia inmediata en la tecnología, naturalmente. Claro, porque la tecnología, la distinción entre estos dos momentos muchas veces la hemos comparado con la distinción que hacen los antropólogos entre el rito y el mito, ¿verdad? El rito viene a ser el momento tecnológico y el mito el momento nematológico, aproximadamente, ¿verdad? Pues entonces, claro, hay todas las escuelas posibles, si el rito está subordinado al mito, etcétera, etcétera. Todas las teorías antropológicas sobre los mitos, bien. Entonces, ¿qué es el fundamentalismo? ¿Qué es el fundamentalismo? Aquí llamamos fundamentalismo primario. ¿A qué llamamos fundamentalismo primario? Hay muchas respuestas. Por ejemplo, se puede decir que el fundamentalismo primario es la democracia tal como la entienden nuestros gobernantes de hoy. Es la definición más la definición más estricta, más positiva, casi antropológica. La democracia es el sistema político tal como lo presentan, pues, el gobierno español, que ha ganado 2 veces las elecciones, y que a lo mejor gana la tercera o la cuarta, la gana también pues, por las razones del fundamentalismo. Entonces, porque el pueblo le dice, y claro, como saben lo que es el pueblo, pues ya está, el pueblo. El pueblo es una palabra que llena la boca de la gente, ¿verdad? Como Dios, llena la boca y lo ha dicho el pueblo, no hay más que decir, lo ha dicho el pueblo, pero no sabemos ni qué es el pueblo, ni cómo lo dice, ni por qué lo dice. Es una situación totalmente infantil, totalmente primitiva, ¿verdad? Repito otra vez a la religión. La religión es lo que me ha dicho Dios, pero hombre, no diga usted eso, ¿verdad? Usted piénselo, pero no me lo diga a mí, dígame de otra manera. Es una falta absoluta de respeto y de crítica el decir esto, es una cosa totalmente infantil, ¿no? Previa a cualquier nivel crítico. Pues qué sé yo, no hace falta decir del siglo XX, del siglo XVIII, de la época de Platón, vamos, la época de Platón. Bien, y sin embargo en esa situación estamos en una situación, perdón, yo muchas veces he dicho, bueno, cada vez me confirmo más, ahora me toca ver mucha televisión por razones familiares, ¿verdad? Porque tengo que ir por la televisión, y entonces el mejor observatorio sociológico que hay en España es la televisión. Para saber lo que es el pueblo vas a poner el diario de Patricia, que dice que es televisión basura, pero es basura real, no es basura fabricada, es basura revelada, es la basura que hay, es la basura que hay en España. Es basura pero no fabricada, ese es el otro cantar, es una basura revelada. Ves ahí lo que es la sociedad española actual, lo que es el pueblo. Es una cosa realmente que pone la carne de gallina. Pensar que esta gente, ¿verdad?, son las que luego van a las urnas, ¿verdad? Y que tienen opinión. Y que se hace nombre del pueblo, pero bueno, voy a callar. Entonces,
la idea, siempre recuerdo aquella famosa anécdota de Antifón, el sofista, cuando pronuncia un discurso y le aplauden y le dice, ¿qué tontería acabo de decir? Entonces significa que cuando el pueblo te aplaude, viendo el pueblo que sale por televisión, te puedes asegurar que ha dicho tonterías enormes. No hay otra explicación, porque no se le puede dar ninguna autoridad, tomarle en serio al pueblo real, al pueblo efectivo, no al pueblo soberano y al pueblo metafísico. Bien. Entonces hay muchas formas de definir el fundamentalismo. Una de ellas, yo creo que es la principal, es el formalismo. Pero el formalismo es un concepto que hay que definirlo con precisión, si no hablamos por hablar. Y aquí la dificultad, yo creo, es la siguiente, que para definir lo que es el formalismo democrático, pues hay que utilizar una teoría del Estado, y si no, no se puede decir nada. Y lo siento mucho, ¿verdad? Y si no se tiene una teoría del Estado, pues cállate, y únicamente podrás hablar por aproximación, pero si tú quieres mantener una idea clara y distinta de qué estamos hablando, tienes que tener una teoría del Estado. Bien. Esta teoría del Estado nosotros la hemos utilizado ya muchas veces, ¿verdad? Y aquí viene otra vez, en un glosario, viene resumida. La idea central es esta. La idea central para lo que aquí importa. Que lo que llamamos sociedad política a nivel estatal, pues son tres capas de instituciones que han ido históricamente agrupándose, tres capas distintas, que llamamos capa conjuntiva, capa basal y capa cortical. Las razones de esto no puedo hablarlas, es imposible. Quiere decir que no es una descripción, hay una teoría detrás de ello, pero que no es una teoría fundada precisamente en la estructura de las ciencias y de los lenguajes, que así no podemos dar esto. El eje sintáctico, etc. Es imposible dar la fundamentación. Simplemente enuncio las tres capas que distinguimos en toda sociedad política. La capa conjuntiva, que prácticamente es la capa compuesta de los tres famosos poderes de Montesquieu, que no fue Montesquieu, pero en fin, se le atribuye a Montesquieu, ¿verdad? Nadie leía a Montesquieu, pero en fin, ahí está Montesquieu, que si Montesquieu ha muerto o no, pero es que no han leído a Montesquieu, es que no lo han leído, y si lo han leído no lo han entendido, no tienen capacidad de entenderlo. Muchos jueces a Montesquieu no tienen capacidad, no saben. Y esto no lo digo por decir, lo digo porque lo he contrastado, ¿verdad? E incluso profesores de Derecho Político, de gran relevancia, ¿no? Que yo he dado conferencia delante de ellos, luego he estado hablando con ellos y me he dado cuenta de la ignorancia estúpida que tenían, sabían muchos datos y no tenían ni idea del asunto. Bueno, pues los tres poderes es la capa conjuntiva. La capa basal, atención, porque esto es muy importante, lo que llamamos capa basal es precisamente el lugar donde está el pueblo, el famoso pueblo, el pueblo real, el pueblo efectivo, no el pueblo metafísico. Es el lugar donde está el pueblo. Y este lugar es la base, la capa basal, que supone un territorio apropiado por ese pueblo frente a otros, un territorio más o menos amplio, muy amplio en general, y este territorio pues es la fuente de su riqueza. Por eso la capa basal tiene un componente económico, fundamentalmente la fuente de su riqueza es donde está pues, la agricultura, la ganadería, el petróleo, etc., los metales, todo lo que quieras hablar, ¿verdad? Esa es la capa basal. Y la capa basal, claro, que se va haciendo históricamente, los países árabes tenían en su capa basal petróleo, pero no sabían que lo tenían. Gracias a que los americanos o los ingleses lo descubrieron. ¿Verdad que iban a hacer con el petróleo todos estos jeques que hoy están haciendo en Dubái? Era gente que somos dueños del petróleo, pero si no sabíais lo que era ni para qué servía, ¿verdad? Bien. Pues la capa basal yo creo que es casi exactamente tal como lo he descrito a lo que llamamos la patria. La patria es la patria, la tierra de los padres. No el patriotismo constitucional de Habermas, esa pedantería que se inventó, una cosa burocrática propia del tipo de despacho, ¿verdad? Patriotismo constitucional, no es una cosa realmente que pone los pelos de punta, ¿verdad? Y entonces, como si dijera, patriotismo del cuerpo de correos, algo así, es una cosa. Entonces, patriotismo constitucional, sin embargo, eso como aprendió aquí, ¿eh? A Habermas lo he traído varias veces, el patriotismo constitucional, es una cosa realmente espantosa que dice, eso deja puro, en el juicio, todo junto.
La patria es eso. Y entonces, y luego la capa cortical, pues es simplemente la frontera entre el territorio de ese pueblo y los territorios de otros pueblos, ¿verdad? Que están en conflicto prácticamente de un modo constante, sean o no sean democracias o sean autocracias. Y nosotros suponemos siempre que la democracia, la sociedad democrática, no procede de la democracia. Es la tesis de Rousseau, ¿verdad? El pacto social. La sociedad democrática procede de la transformación de sociedades del antiguo régimen, concretamente, que no son democráticas, ni pueden serlo. Y esto es tesis que también sostuvo Aristóteles y Platón, es una tesis clásica completamente. Bien, entonces, ¿qué es el formalismo? Pues el formalismo yo creo que consiste en definir a la democracia en la capa basal, perdón, en la capa conjuntiva. Es decir, la democracia se entiende por democracia pues todo lo que tiene que ver con el proceso de constitución del poder legislativo, del ejecutivo, del judicial, ¿verdad? La democracia tiene que ver con estos terrenos, ¿verdad? Y la democracia, incluso con la explicación más generalizada de la Revolución Francesa, del antiguo régimen, se mantiene en este terreno conjuntivo. Es decir, la Revolución Francesa lo que habría hecho era derribar la jerarquía conjuntiva del antiguo régimen y sustituirla pues, por la jerarquía propia de las elecciones, etcétera, etcétera. Y la regla de las mayorías, etcétera. Pero resulta que entonces lo que ocurre es lo siguiente, que al definir las democracias en la capa conjuntiva, lo accidental para las democracias, por ejemplo la democracia española, la francesa, la alemana, la inglesa, etc., las democracias homologadas actualmente, o Estados Unidos, lo importante es la democracia en la capa conjuntiva. Lo accidental es que sea española, francesa, alemana, porque todos los demócratas somos lo mismo. Todos los demócratas somos lo mismo. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando resulta que hay una democracia, o que pretende haber una democracia, en el propio territorio de una democracia establecida históricamente, como puede ser la española, es decir, cuando un grupo secesionista con una parte del territorio del País Vasco, Cataluña, Galicia, el Bierzo, que quiero decir, ¿verdad? Cuando hay un partido demócrata como el PNV, como el otro, se llama demócrata, ese partido demócrata no tiene nada que ver con la democracia española, es precisamente la contrademocracia, está destruyendo la democracia. ¿Por qué? Porque está robando parte de la capa basal. Porque la democracia definida al margen de la capa basal es un concepto completamente formal, claro, que se supone, dentro de la teoría de la armonía de las civilizaciones y cosas de ese tipo, y de la alianza de civilizaciones, concepto de Krause, por eso que no es de Zapatero, es un concepto que viene de Krause, pues Zapatero y su grupo ni siquiera tienen imaginación suficiente para hacer esto, simplemente pescar una fórmula que ya estaba por allí y largarla sin saber lo que decían. Entonces, y además yendo a la contra de lo de Huntington, porque la revelación que tuvo Zapatero, ustedes lo recuerdan, en la revista O, cuando apareció Zapatero en la ONU, que miró hacia el cielo y dijo alianza de civilizaciones. Era la época que se está hablando de Huntington, de conflicto de civilización, digo, la contra, ¿no? Voy a hacer la contra y ya está, y todo resuelto. A lo mejor la hizo él, bueno, no tiene ningún mérito el haber recorrido a la contra. Aquella cosa que decía César Guitry, decir todo lo contrario de otro es una forma de plagiarle, ¿verdad? Exactamente lo mismo, era un plagio completamente. Bien, entonces, desde el punto de vista del formalismo, si las democracias residen precisamente en esto, el Estado de Derecho, el respeto a la ley, el procedimiento de las mayorías, la separación de los tres poderes, todas estas cosas, si la democracia es esto, pues todos los demócratas formamos una especie de comunión mística universal, cosmopolita, y todas las democracias somos todos iguales. ¿Contra qué? Contra los autócratas, contra los fascismos, las dictaduras, ¿verdad? Contra Hitler, contra Stalin, pero si ya se han muerto Stalin y Hitler, es igual, ¿verdad? Son criptofascistas y criptofranquistas, están ahí presentes, y entonces la democracia formal va contra esto. ¿Qué ocurre? Pues que entonces las proposiciones o propuestas democráticas del PNV, por ejemplo, o de Ibarretxe, pues son tomadas en consideración, porque es el respeto, claro, el respeto democrático, la tolerancia completa,
incluso se reciben en el Parlamento, se les da la beligerancia, luego se les anula o se vota en contra, pero ya se les ha dado beligerancia. Se ha reconocido que es una democracia, pues, en proceso, en devenir, es una democracia. Pero si no tienen terreno, si no tienen capa basal, si la capa basal la tienen que robar de la democracia existente, esa es la idea que no han tenido, que están totalmente desorientados en el gobierno actual y otros muchos, pero totalmente desorientados, a mi juicio. Este es el punto más peligroso del fundamentalismo. Creer que simplemente alguien puede ser demócrata cuando la democracia española es una cosa muy parecida a lo que pasa con la ciudadanía. Es exactamente el mismo rollo que están hoy en Ávila o en Fredo, no sé dónde. Están hablando Felipe González sobre la ciudadanía europea. Me gustaría escuchar lo que dicen, ¿verdad? Las cosas que digan ya nos enteraremos. Claro, cuando se dice ciudadanía, la ciudadanía, pero ¿de qué ciudadanía habla usted? La ciudadanía siempre ha ido ligada, el concepto de ciudadanía de la Revolución Francesa ha ido ligada a una nación política, ciudadanía española, ciudadanía francesa, ciudadanía alemana. En los pasaportes, yo recuerdo todavía que ponía ciudadanía española, lo que fuera, ¿no? Incluso en las embajadas había un libro de ciudadanía, donde se registraban los cónsules y tal, registraban la lista de los ciudadanos españoles que estaban fuera. Sí. Entonces, la ciudadanía va ligada, ciudadanía por sí no tiene sentido, es un concepto sin categorimático, decían los escolásticos, Alberto de Sajonia, etc. Es un concepto que por sí mismo no tiene significación, no es que no la pega, es que la significación la tiene junto con otros. Y entonces la ciudadanía va unida a ciudadanía española o francesa. Ciudadanía cosmopolita es un absurdo, es un concepto límite que no tiene sentido. Ciudadanía, soy ciudadano del mundo, pero ¿dónde está ese mundo? ¿A qué ciudad pertenece usted? Si no hay ciudad en el mundo. Bien, bueno, pues sí, pues nada, en dos palabras ya, porque más o menos está expuesto lo esencial. Entonces la ciudadanía, el formalismo democrático va vinculado sobre todo a este formalismo. El fundamentalismo es un formalismo. Y claro, en el libro lo que hago es hablar de cómo esta democracia está corrupta y naturalmente tengo que dedicar varias páginas o varios párrafos o capítulos al concepto de corrupción, porque si no inmediatamente me llevarían al juzgado, entre otras cosas. Automáticamente me llevarían al juzgado porque, claro, le pide corrupto a uno, como en España actualmente, el concepto de corrupción, esto es muy importante, esto que estoy diciendo, por salvaguarda mía y de todo lo demás, ¿verdad? El concepto de corrupción ahora se sobreentiende que es corrupción delictiva. El caso Gürtel, el caso yo qué sé, todos los casos de corrupción que hay por ahí, ¿verdad? Es corrupción delictiva. Como dice un libro muy famoso de Laporta, un editor de un libro muy famoso sobre la corrupción, que da una definición realmente genial, una cosa profunda. Dice algo así como: corrupción es la transferencia de fondos públicos a los bolsillos de los funcionarios, algo así, ¿verdad? Una cosa profundísima, y con eso escribe el libro, punto esto, ¿no? Y todo el grupo de... Entonces, la idea de corrupción, claro, pues tengo inmediatamente que decir, cuidado, que la corrupción delictiva es una forma de corrupción. Más aún, que el fundamentalismo es precisamente lo que explica por qué la corrupción se circunscribe al caso de la corrupción delictiva, precisamente porque entonces el fundamentalismo democrático deja intacta la democracia. La democracia es intacta, está intacta. Los corruptos son los individuos, los funcionarios, los ministros, pero esto no tiene importancia porque la democracia queda intacta. Es un poco lo que se decía siempre con la Iglesia, cuando había casos de sacerdotes corruptos, ¿verdad? O pederastas o lo que fuera. No, pero estos son los sacerdotes, la Iglesia queda intacta. La Iglesia es eterna y queda intacta. La democracia es eterna y queda intacta. Entonces, el fundamentalismo aquí es simplemente un modo de encubrir realmente la corrupción. Y entonces, claro, tengo que introducir una idea general de corrupción que no me la invento yo en absoluto, es decir, que es la idea castellana, española y clásica total de corrupción. Bueno, esto es lo esencial, pues luego viene esta gentuza inculta que dice: he inventado un cuento de corrupción, que no me lo he inventado yo. Ahí está todo lleno de referencias clásicas para apoyar que la idea de corrupción que yo mantengo no es mía en absoluto, es la idea originaria. Lo que es nueva es la idea de la circunscripción de la corrupción, precisamente. Por eso digo, hay mucha más corrupción en el sentido que yo he expuesto, que ahora no tengo tiempo aquí de repetir, imposible. Para que se entienda por demás, hay mucha más corrupción, según las crisis de este libro, en la ley del aborto
que es una ley corrupta completamente, a mi juicio, hay mucha más corrupción que en el caso Gürtel y en todos los que quieran hablar, o en Filesa o en esa. Corrupción auténtica. Esa corrupción no es delictiva. ¿Por qué no es delictiva? Puesto que la ley del aborto la han concebido, la han parido, ¿verdad? Para utilizar una palabra más próxima, la han parido una partida de individuos absolutamente indoctos, empezando por la ministra de Igualdad, la señora Viviana Aido, que decía que un feto de 14 semanas no es un ser humano, teniendo en cuenta además que la palabra feto está utilizada ya a su favor, porque en castellano feto tiene un sentido despectivo, este es un feto, que ha dicho, y llamar feto a un embrión de 14 semanas ya es un insulto, porque no es feto, es otra cosa, ¿verdad? Que también trabaja al contrario. Pues entonces esta ley mal parida, nombrar un comité de expertos a juicio del gobierno. Este comité de expertos pues dictamina una serie de alternativas, sigue adelante la ley, ahora está en fase ya final, y la aprueban, y entonces dicen es una ley democrática, la ley está ya ha sido aprobada por el pueblo. Pues vaya cosa que me dice que es democrática, ¿verdad? Vaya cosa que me dice que es democrática. Aquí la democracia no puede servir en absoluto para justificar una ley corrupta como es esta. Aquí, la corrupción, ¿en qué consiste aquí? Pues en que, yo llamo corruptos esta ley, yo hago un estudio que es un resumen, una cosa mucho más extensa, pero también en el libro, una ley, la ley del plazo del aborto, que está corrompida, está totalmente corrompida desde el punto de vista biológico. Esto no tiene nada que ver con las cuestiones de la Iglesia, no tiene nada que ver con esto. Bueno, tiene mucho que ver, pero no tiene nada que ver. Es una cuestión estrictamente biológico-filosófica. Es decir, establecer plazos en un proceso continuo, desde la formación del cigoto hasta no ya hasta el parto, sino hay que incluir la infancia e incluso, pues, para seguir con los anterroristas, hasta los 12 o 14 años, ¿verdad? En donde no hay ninguna diferencia entre la viabilidad, el famoso concepto de viabilidad, pero es que un feto de 14 meses o de 30 semanas es más viable o menos viable que un infante recién nacido, aunque haya una loba que pase por ahí de amante, ¿verdad? Es que un niño de recién nacido tampoco es autónomo, necesita necesariamente, pero absolutamente de una asistencia. Entonces, si se coge el concepto de autonomía, podrías liquidar a un niño de unos meses, claro, porque todavía no habla, todavía no es persona, no tiene uso de razón, como se dice. La ley de plazos es un absurdo, es una corrupción completamente, es una corrupción de la maquinaria lógica, por así decir. Sin embargo, y quien establece un plazo totalmente arbitrario, absolutamente arbitrario, basándose en criterios ridículos que además son los de Aristóteles, curiosamente. Son los 40 días más o menos de Aristóteles y de Santo Tomás, que tenían cierto sentido en una ontogenia premicroscópica, diríamos, cuando en un embrión de 3 semanas pues era una cosa amorfa, líquida, una gelatina que se disolvía, amorfa, pero claro, amorfa lo decían ellos porque no veían nada con el microscopio, deja de ser amorfa. Es decir, y entonces eligen una fecha tradicional, sin darse cuenta ni siquiera lo que dice, sin darse cuenta, es decir, por eso se ve la ignorancia supina de la ministra, del ministro, de toda la comitiva, ¿verdad? Aprueban esa ley. ¿Cómo la aprueban? Pues porque los diputados son tan analfabetos como ellos, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, a Bono, católicos, son totalmente analfabetos, es decir, que no tienen juicio posible. Y estos además representan a un pueblo que escucho decir, a un pueblo. ¿Pero qué pueblo, de qué pueblo estamos hablando? ¿Pero qué sabe el pueblo de este asunto? ¿Qué sabe el pueblo, pues yo qué sé, de células o de ácidos nucleicos? No sabe absolutamente nada, no sabe, pero absolutamente nada, el 90% del pueblo soberano, ¿verdad? No sabe nada de esto. Sin embargo, a través de sus representantes, tienen mayoría en el Parlamento, mayoría además conseguida mediante coaliciones tramposas, y entonces aprueba la ley y la ley es democrática, ¿verdad? Y la democracia es sagrada. Esto es lo fundamental. Entonces, lo que yo analizo y ya termino es ir mostrando, primero, el proyecto de Estado de Derecho, los pilares
como define una democracia en la propia Constitución. La propia Constitución. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es uno de los conceptos, a mi juicio, más corruptos que pueda haber. Un concepto mal parido, desde el principio, porque supone que hay estados de derecho y estados que no son de derecho. El Estado de Derecho, como todo el mundo sabe, se lo inventó von Moll, que no era un hegeliano, ni mucho menos, von Moll, cuyos libros no han leído, lo citan mucho, lo citan pues, todos estos tratadistas de derecho político, pero no han leído a von Moll. No se han molestado a leerlo, ¿verdad? Sin traducir, pero vamos, podría traducirse algunos si no sabían alemán. Entonces, el Estado de Derecho, el Staatsrecht de von Moll, es cuando empieza la teoría, lo más paradójico y lo más curioso, ya voy terminando, estoy ya anudando los últimos detalles. Lo más curioso es que cuando la teoría del Estado de Derecho se consolida es precisamente en el fascismo italiano y en el nazismo alemán, ¿verdad? Ahí precisamente detrás del Estado de Derecho, los grandes de derecho están ahí. Después después de la guerra, pues viene pues, la Constitución de Bonn, etc. Estado de Derecho, aquí se la toman de unos y otros, las famosas discusiones de postos, etc. Y entonces se crea el Estado de Derecho, como dicen, con el peso del Estado de Derecho, como si fuera una entidad mágica, que es una idea eclesiástica además, es la justicia universal, ¿verdad? El Estado de Derecho está todo normado por las leyes de la Constitución, que están cerradas, el cierre es tramposo de la Constitución, es un cierre ad hoc, hecho tecnológicamente para que todo esté dentro, y entonces la Constitución, el Estado de Derecho, como si el Estado de Derecho funcionase por sí solo, la separación de poderes, como si el Estado de Derecho o los jueces, por ejemplo, que se atienden a la Constitución, pudieran dar un paso sin la ayuda del Poder Ejecutivo. Es decir, como si, dada una sentencia, aquella se cumpliera ex opere operato. Es decir, como si no tuviera aquí la Guardia Civil o la policía a hacer cumplir, al coger el individuo y meterlo en la cárcel, ¿verdad? Y es decir, que es totalmente un despiste, en mi juicio, descomunal, y entonces toda la estructura de la Constitución española, que naturalmente aquí ya no voy a decir más, yo creo que está corrompida desde el principio, en cuanto a su arquitectura lógica, diríamos. Está totalmente corrompida, no hay ni una sola idea clara, es toda tramposa, es toda una arquitectura formada empíricamente por razones pragmáticas, que luego se elevan los tratados de derecho político, todos los hemos leído, yo he leído varios tratados de derecho político que están en curso en las facultades de derecho. Uno es algo también espantoso, la ingenuidad de los tratadistas, ¿verdad? La ingenuidad, tratados en 2 tomos de 800 páginas, ¿verdad? La ingenuidad son como libros de teología escolástica, pero que no se dan cuenta porque creen que están hablando científicamente porque se mete con la dictadura y tal, ya estamos en la ciencia, pero si ustedes no dicen absolutamente nada, lo dan todo por supuesto. Bueno, pues nada, pues esto es más o menos. Terminar el acto porque se nos ha hecho un poquito tarde al final. Muchísimas gracias, ha sido una exposición excelente como siempre. No creo que haya preguntas, si las hay rapidísimo porque nos tenemos que ir. Una pregunta y nos vamos. En la contraportada cita como uno de los ejemplos de corrupción en este sentido la ley de violencia de género. Si podría... Sí, bueno, la ley de género yo creo que es corrupta por el propio concepto otra vez. Es decir, aparte de que hay un dictamen famoso de la Academia de la Lengua hace 5 o 6 años donde aconsejó eliminar este concepto porque no tiene sentido porque en español no hay género. Es decir, la cosa totalmente elemental de creer que el género de las palabras en español es masculino, pero no tiene que ver con el sexo, no tiene nada que ver, ¿verdad? La mar es masculino o femenino, no, es que eso no es el género gramatical. El género gramatical, que claro, está regido por el artículo, etc. Esto lo saben los gramáticos de ABC. Sin embargo, este ABC lo ignora toda esta gentuza. Lo ignoran totalmente. Y entonces, le llaman, y esto es gravísimo, yo creo, esa confusión de ideas no es una cuestión de purismo, de lenguaje, es cuestión de palabras, no es cuestión de conceptos. A ver si me entiende usted, señor mío. Decía Felipe González, un tiempo, cuando la ley de homosexuales. Bueno, es cuestión de palabras, yo estoy de acuerdo, pero que se cambien las palabras, que en lugar de matrimonio se llama otro manera. Claro, el pobre Felipe González, ¿qué podríamos esperar de él?
decía que era cuestión de palabras y cuestión de conceptos. Las palabras son conceptos, conceptos antropológicos de toda la vida, ¿no? De lo que es el matrimonio, etc. Entonces, aquí el concepto es fundamental, porque aquí el concepto es el género. El género, pues recuerda la famosa teoría desde por lo menos 2 siglos de la lucha de géneros, el conflicto de género. El género masculino y femenino están en conflicto. Hubo un libro muy famoso en la época del fascismo, los años 50 o así, entonces hizo mucho ruido, de la marquesa o condesa de Campo Alange, que se llama La secreta lucha entre los sexos, ¿no? El libro de Weininger, es famosísimo, pero hay una biografía enorme de los sexos que están en lucha. Bueno, eso no tiene ni el menor fundamento desde el punto de vista biológico, eso es una teoría que se hizo al final del siglo pasado, aplicando un darwinismo mal formado, pero al decir lucha de conflicto de género, como violencia de género, se supone que en estos asuntos, los 50 o 60 casos diarios anuales donde una pareja masculina mata a la femenina, la otra que está muy próxima, por lo visto, es un 40% al revés, vamos, eso no importa, eso no sería violencia de género, por lo menos no se considera así. Se considera que son episodios de una lucha entre géneros, donde está el machismo frente a un embrismo que tampoco aparece allí, ¿eh? Porque se dice feminismo, pero ¿por qué no embrismo? Si es macho hembra, macho es hembra, machismo, embrismo. Bien. Pero para que fuera lucha de género, conflicto o violencia de género, tendría que ocurrir desde el punto de vista biológico y sociológico, pues que en la calle, ordinariamente cuando iba una mujer, saliera un macho y le matase, ¿no? Porque entonces el macho estaría esperando a la hembra para matarla o violentarla, ¿verdad? Eso sería la violencia de género. Si esto no se da, porque no ocurre así, al revés, no ocurre una situación, ¿por qué llamar violencia de género a un fenómeno que ocurre en el marco de la institución de la familia monógama, ¿verdad? En donde ocurre precisamente esta violencia, que no es de género, es violencia doméstica o como se quiere llamar, ¿verdad? No es el género lo característico. Lo característico es que el marido mata a la mujer, ¿eh? Y además la mata en condiciones típicas, y entonces eso tiene que ver con la historia del matrimonio, que ya no es una cuestión biológica sino antropológica, eso es elemental. La historia del matrimonio pues es tan compleja y tan difícil y tan variada que da pie para explicar por qué razón en determinadas circunstancias que tienen que ver con el divorcio, con muchas cosas más, entonces esa es la violencia de género. Entonces yo creo que es un cuento mal formado completamente. Bueno, vamos a acabar aquí. Sí, lo siento, no tengo para las preguntas, pero podéis pedir entrevistas y